¿Cómo están? ¿Aburridos? ¿No? ¿Cansados? Pues hace rato decía el pastor Elí que como cliché íbamos a decir que estábamos muy felices de estar aquí con ustedes y la verdad es que sí, estamos muy contentos de poder compartir la palabra del Señor con ustedes y en especial en este tipo de eventos donde la palabra predicada, como dice la Biblia, la palabra nunca regresa vacía. Y es bien interesante que un día, cuando yo tenga a lo mejor unos 20 años más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos de ustedes, eh, unos se convertirán en pastores, otros en misioneros, otros servidores, otros van a edificar su iglesia, como les predicó Elías hace un momento, pero nos vamos a encontrar y nada me daría más gusto que uno de ustedes me dijera, oye, yo estaba cuando tú predicaste hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, y mira lo que el Señor ha hecho conmigo, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, eso es una gran bendición y por eso estoy feliz de poder compartir la palabra de Dios a esta generación, a muchachos con la edad que ustedes tienen, porque seguramente nos veremos más adelante, si Dios permite, y podremos ver lo que Dios va a hacer en sus vidas. Y eso es una bendición. Bueno, pues mi nombre es Diego Larios, soy uno de los tres pastores de Doxa, el pastor Elí que predicó hace un momento y el pastor Julio que... Sí, cállate, ya estoy hablando en lengua. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, Siri no se calla. Denme un minuto en lo que... Ya, perfecto. Entonces, es un gusto poder compartir. Bueno, ¿a quién lo mandaron a fuerza? Y le dijo su papá, o vas o vas. A mí no me interesa, pero vas. Eso. Sean sinceros, ¿a quién lo mandaban a fuerza? Nadie. Ok. ¿Quién ya dijo, ya esto ya está súper hueva, por aburrido, ya me quiero ir? Híjole, qué mentiroso. O sea, ¿quién dijo, ya? O sea, yo aguanto la primera predicación, pero la segunda ya. ¿No? Ok. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Ay, sí, todos dijeron amén, ¿no? Pues mira, yo no puedo ver tu corazón, eso es un hecho, pero el Señor sí puede hacerlo. ¿Hay alguno de aquí que no se considere creyente? Ahorita es como que el tiempo de las netas. Llegó el momento de las confesiones. ¿Alguien no se considera creyente? No va a caer fuego del cielo, no va a pasar nada, no se preocupen. Alguien de verdad dice, yo la neta estoy tambaleando en mi fe. O sea, yo la verdad, sí estoy aquí, sí me late, pero no del todo. Ok, eso es muy bueno. Lo que voy a compartirte el día de hoy tiene que ver con el nombre de este campamento, que es propósito. Pero estoy seguro que desde que ustedes estaban chicos, ¿hay alguno que se convirtió ahorita a la edad que tiene o tiene poco de haberse convertido? ¿1 o 2 años? Uno, dos, ok, tres. Todos los demás son de cuna cristiana, como se dice por ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Tienen poquito igual? ¿Poco tiempo en la fe? Ok. Mi punto y lo que quiero compartirte es que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida sí o sí. No hay, no hay forma de escapar de eso. Y realmente tú y yo no vamos a estorbar a Dios para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Eso tenlo por seguro. Pero el camino para ese propósito, sí vamos a tener un poco de responsabilidad en él y va a depender mucho de nuestra actitud para llegar a ese propósito. Y antes de continuar, déjame decirte que el propósito para tu vida no es ser exitoso, no es ser como Carlos Muñoz, como Daniel Hadid, como, no sé, de los influencers que ustedes conocen y saben, no es ser como Yuya, nada de esas cosas.
Ese no es el propósito de Dios para tu vida. Y no está mal que anheles o que quieras tener una profesión, tener una casa, tener un coche, una buena posición económica. Eso no está mal en sí. Por ese no es el propósito. Tampoco el propósito es que seas un campeón, que seas una princesa del Señor y que nunca te va a pasar nada. Ese tampoco es el propósito de Dios. Y lo que vamos a ver el día de hoy nos va a ayudar a entender realmente cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, te voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel y vamos a ir al capítulo número 8. Primer libro de Samuel, capítulo número 8. El título es El propósito de Dios se cumple sí o sí. Ese es el título de mi predicación esta noche. El propósito de Dios se cumple sí o sí. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 22. Y antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. No quiero que me la contestes, sino que te quedes en la mente con ello. Y a lo largo del sermón, tú vas a ir respondiendo esa pregunta. Conforme vayamos avanzando, tú vas a irte respondiendo esa pregunta. Y mi pregunta es, ¿quién es tu rey? ¿A quién dirías que sirves de lunes a domingo? No me contestes, solo quédate con eso y conforme vayamos avanzando, tú solito vas a ir respondiendo. Y cuando llegues a esa conclusión, te vas a dar cuenta que te estás desviando del propósito de Dios para tu vida. Todo lo que haces, dices y piensas, ¿en realidad es para Dios? No me contestes. Todo lo que haces, dices y piensas, ¿en realidad es para Dios? Vamos a leer Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 22. Dice, cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abdías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel, en Ramá, y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como a todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido el rey y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1,000 y de 50 y a otros para labrar a sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser siervos. Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones para que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, les repitió a oídos del Señor y el Señor dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno
a su ciudad. Como te decía, el título de este sermón es El propósito de Dios se cumple sí o sí. Y el mensaje o el resumen de toda la predicación, si es que no se te queda nada de lo que yo vaya a decir el día de hoy, me gustaría que pensaras en este enunciado. Un corazón que rechaza el gobierno de Dios para servir a un ídolo es aquel que no confía, no escucha y no aprecia. Un corazón que rechaza el gobierno de Dios para servir a un ídolo es aquel que no confía, no escucha y no aprecia. He dividido este pasaje en 3 puntos. Mi primer punto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 3 y lo he titulado El pretexto. El pretexto. Antes de comenzar, quiero ponerte en contexto qué es lo que está sucediendo en este primer libro de Samuel. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto y pasaron muchos años como viviendo como esclavos, y los filisteos estaban al acecho, los oprimían, les quitaban sus cosas, los traían fritos. ¿Alguien ha sufrido bullying? ¿Sí? Bueno, pues a Israel le estaban haciendo un bullying muy feo. Entonces vivían así, oprimidos, y entonces necesitaban que Dios hiciera algo. Y en ese algo, en el capítulo 1, había un sacerdote que se llamaba Elí. Y este sacerdote era el encargado de supervisar a Israel, de orar por Israel, de interceder por Israel delante de Dios. Pero tenía un problema. Elí tenía un problema con sus hijos. Sus hijos también eran pecadores, eran pervertidos. Y entonces los hijos de Elí no reflejaban el sacerdocio de Elí. Y entonces Dios dice, voy a levantar a otro hombre. Y entonces nace Samuel. Lo puedes ver en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en este sufrimiento de Ana y de Penina. El caso es que Samuel nace y él es ahora su sacerdote. Y pasa el tiempo y parece que Israel va saliendo de esa esclavitud por medio del profeta Samuel, por medio del que Dios había elegido ahora, porque rechaza a Elí por lo que estaba haciendo y lo que estaba viviendo. Y ahora ese intermediario entre Dios y el pueblo es Samuel. Pero volvemos a encontrar otro problema con Samuel, y es que los hijos de Samuel también son corruptos. Entonces los padres son hombres de Dios, hombres que temen a Dios, hombres que sirven a Dios, pero los hijos son unos desgraciados. Los hijos son corruptos, los hijos son rebeldes, los hijos hacen las cosas contrarias a Dios, están contra Dios, ofenden a Dios, y es una completa desgracia. Entonces el pueblo ya había pasado por 20 años oprimido de los filisteos, y era un buen momento para que el pueblo pudiera reflexionar de lo que Dios había hecho con ellos, de que Dios los había sacado de esa opresión. Sin embargo, este pueblo vuelve a ser corrupto y vuelve a rechazar a Dios. Y ese es el contexto que encontramos en el capítulo 8. El pueblo se encontraba ahora en un periodo de paz. Los filisteos ya no causaban problemas porque Dios los tenía controlados, pero las circunstancias empiezan a cambiar, porque vemos ahora este patrón que sucede con los hijos de Samuel. Samuel ya no es una persona joven. Samuel ya más o menos en este pasaje tiene 60 años. Entonces el pueblo se da cuenta que, pues, lo vamos a ver ahorita en los primeros versículos, Samuel, pues ya estás como muy ruco, Samuel ya estás muy grande, como que ya no puedes supervisar a todo el pueblo, como que necesitamos ya un cambio generacional, porque Samuel ya está muy viejo. Y es en ese contexto que el pueblo se acerca, o los representantes del pueblo se acercan para con Samuel. El versículo 1, mira cómo dice: cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Ahora date cuenta que Dios no le dijo que lo hiciera, a él se le ocurrió hacerlo y puso a sus hijos. No tomó a Dios en cuenta. Entonces puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Y después, ¿qué sucede? Pues que los hijos eran corruptos. Y cuando yo estaba repasando este pasaje, lo primero que se me ocurrió, lo primero que me vino a la mente es que probablemente los hijos de Samuel podrían haber sido mexicanos, porque sacaban mordidas, pedían mordidas, o sea, no impartían la justicia de manera correcta, sino el que aflojaba más billete, ese era el que le hacían el paro, o el que le hacían el favor. Y entonces eran tan corruptos que vivían de eso, no impartían verdadera justicia, sino al que fuera el mejor postor, al que diera más dinero, ese es al que le daban la razón. Entonces eran corruptos, por eso dice que pervertían el derecho, no hacían caso a las leyes. Eran malas personas, eran personas que eran corruptas.
Y es tremendo que nosotros podemos, ustedes como jóvenes, pueden ver a sus padres entregados al Señor, pueden ver a sus padres que derraman su corazón delante del Señor, no que sean perfectos, pero que son hombres entregados, hombres y mujeres entregados a Dios, y que muchos de los que están aquí sentados pueden ser un reflejo de lo que eran los hijos de Samuel. Muchachos corruptos, muchachos que pervierten el derecho, que toman el nombre de Dios en vano, que no les importa lo que Dios diga, que no tienen temor de Dios. Y eso es algo en lo que me gustaría que pudieras empezar a reflexionar. Esto no significa que tú tienes que ser igual que tu padre, pero lo que sí puedes copiar o que la Biblia nos enseña es que sí hay un patrón de ejemplo acerca de la devoción hacia Dios. Y si tus padres te han dado ese ejemplo de la devoción hacia Dios, es algo que tú deberías de imitar y no ser como los hijos de Samuel. Yo recuerdo que cuando tenía unos 18 años, 19 años, yo trabajaba en un antro. A mí me pagaban por meter gente a los antros. Y entonces yo trabajaba de 6 de la tarde, 5 de la tarde a 8 de la mañana, y mi padre y mi madre estaban separados. Y en ese tiempo, Dios usó ese tiempo para que Dios tocara el corazón de cada uno y volverlos a unir. Pero en ese tiempo yo vivía con mi papá y mi papá estaba empezando a conocer del Señor. El Señor estaba trabajando en su corazón y yo llegaba de madrugada y en la mañana, ya después de la fiesta y todo lo que tenía que hacer, porque ese era mi trabajo. Y yo sabía que cuando abriera la puerta, lo primero que iba a encontrar era mi papá con la Biblia abierta esperándome para darme un versículo. Y eso era algo que me chocaba. Yo no quería llegar porque decía, ya va a empezar a fregarme con su Biblia y ahorita que llegue me va a empezar a decir que no y que no sé qué. ¡Qué hueva! Y entonces llegaba y abría la puerta y él hacía así, ya estaba en el comedor ahí con la Biblia abierta. Y me empezaba a decir y a decir y a decir y a decir. Y así estuvo casi un año hasta que el Señor quebrantó mi corazón porque mi padre honró al Señor. Y el Señor tuvo misericordia de mí y ocupó su vida para que yo no me convirtiera en un muchacho corrupto como los hijos de Samuel. Entonces, Samuel toma una decisión sin consultar a Dios y los pone como jueces sobre Israel. Y es muy interesante notar cómo no es algo que suceda solo en el momento, sino que la misma Biblia en Éxodo 23 del 6 al 8, fíjate lo que dice, no pervertirás el derecho, y esto es un mandamiento, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Estos muchachos conocían la ley, porque su padre lo sabía, y sin embargo les importó un comino y pervertían el derecho y eran corruptos. De manera que el pueblo de Israel se dio cuenta de lo que estaban haciendo, de lo que los hijos de Samuel estaban haciendo, y entonces, tomando esto como un pretexto, disfrazaron eso para poder acercarse a Samuel y pedir un rey. Ese fue el pretexto perfecto del pueblo para decir, hey Samuel, tú ya no puedes, tus hijos son unos ladrones, necesitamos un rey. Necesitamos un rey porque no estamos siendo como las demás naciones. Y lo que el pueblo estaba haciendo era cubrir su propio pecado, disfrazado de ese pretexto para pedir un rey. El pueblo tiene miedo una vez más porque en este contexto ya no eran los filisteos los que estaban acechando al pueblo de Israel, sino que ahora los amonitas estaban al acecho. Y entonces el pueblo dijo, si no hacemos algo, si no tenemos un rey que vaya delante de nosotros, un rey que se vea fuerte, que se vea firme, que nos pueda salvar, que nos pueda rescatar de la opresión de este pueblo que ahora nos está acechando, nos van a volver a conquistar. Entonces el miedo del pueblo de Israel llegó a tanto que por eso se acercaron y pidieron un Dios. Y esto nos lleva a darnos cuenta que la confianza del pueblo de Israel no estaba en el Dios de los ejércitos, sino que estaba en el hombre, en ellos mismos.
Entonces podemos ver a un pueblo que tenía miedo, pero que su fe no estaba puesta en Dios. Aún y cuando ya habían visto todo lo que Dios había hecho por ellos. Aún y cuando ya habían visto que Dios ya los había librado de muchísimas cosas. Sin embargo, su pecado, su idolatría, su envidia, su egoísmo, su orgullo era tan grande que preferían un rey como las demás naciones. Lo que me lleva a mi segundo punto, versículos del 4 al 9. Lo he titulado rechazado, rechazado. Versículos del 4 al 9. Dice: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como a todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues oye su voz, sin embargo les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre de ellos. El pueblo de Israel tiene la oportunidad de demostrar que su confianza ni siquiera estaba en Samuel, porque Samuel no se había muerto. Samuel estaba ahí, podían ir con Samuel y saber que podía interceder por ellos ante Dios, y sin embargo no les importó. Lo primero que fueron a hacer es: ve y dile a Dios que queremos un rey. Ellos podían ir nuevamente con Samuel para poder tener comunicación con Dios y no les importó. Ellos fueron con Samuel para que le dijera a Dios que querían a un rey. Ellos rechazaban aquello que Dios había instituido y ponen su confianza en un hombre. Ellos creen que la solución es un rey. Jueces capítulo 8, no sé si recuerdas a Gedeón. Gedeón derrota a los madianitas. Y el pueblo se sorprende y le dicen: oye, Gedeón, como que vemos que tú eres muy bueno, o sea, como que eres acá muy fregón para la guerra y todo, ¿qué te parece si eres nuestro rey? Y Gedeón les contesta y les dice: oye, ¿cómo ves si tú nos gobiernas? Le preguntan. Y Gedeón les contesta en Jueces capítulo 8, versículo 23, pero Gedeón les dijo: yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. ¿Te das cuenta? O sea, no es un problema que nació ahorita, es un problema que el pueblo viene arrastrando desde antes. Pero lo peor de todo no es que se quedó en la historia, lo peor de todo es que eso hacemos todos los días, tú y yo. Rechazamos a ese rey porque pensamos que somos autosuficientes. Piensas que porque tienes 14, 15, 16, 18 años, tú lo vas a poder todo y nadie puede contigo. Y te vas a comer el mundo y tú te la sabes de todas. Y tú pilas porque nadie puede contigo y tú eres muy fregón, muy fregona. Ahora el tema es como: yo soy una mujer empoderada y yo puedo. Y eso pensamos que somos, que podemos más que Dios, que somos más que Dios, que eres tan listo que Dios no se va a dar cuenta de tu propio pecado y de lo que haces. Eres tan listo que nadie se va a dar cuenta de lo que guardas en tu celular. Eres tan listo que nadie puede ver lo que estás haciendo por debajo del agua. Déjame decirte una cosa: puedes marear al pastor, a tus papás, y puedes creerte muy bueno mareando a las personas, pero hay una persona a la que no vas a poder marear nunca, y esa es Dios. Porque Él te ve todo el tiempo, todos los días. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que Él sabe lo que estás pensando en este momento. A Dios no lo puedes engañar. Él conoce tu corazón, Él conoce tu mente y tú no lo vas a poder engañar nunca. Y el pueblo pensaba que podía hacer eso. Y algo que diferenciaba a Israel de todas las demás naciones es que era una nación teocrática. ¿Qué es eso? Que era la única nación que Dios era su rey. Tenían al mejor rey de todo el universo y no se daban cuenta.
No necesitaban ser como las demás naciones. Te das cuenta que el texto dice en el versículo 4, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, versículo 5, y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Querían ser una nación igual que todos los demás, con un reycito que no tenía poder, que podían matar, que era infalible, que no era suficiente. Ellos tenían al rey de reyes y no se daban cuenta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser brasileños para ganar la Copa del Mundo? O argentinos. ¿Quién dice, yo quisiera ser argentino y que en mi selección estuviera Messi? Es algo así. Ellos veían todo lo demás y decían, mira las demás naciones, cuánto poderío tienen. Y no se daban cuenta que ellos no necesitaban un rey como las demás naciones. Ellos tenían a Dios con ellos. Dios era su rey directo. Y que dijeron, no, queremos un rey como las demás naciones. Lo interesante de todo esto es que Dios no describe este pecado de Israel como un rechazo hacia Dios o como una desconfianza hacia Dios. O sea, realmente no es que rechazaran a Dios y tampoco es que desconfiaran de Dios. Mira cómo dice el versículo 7 y el versículo 8. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. O sea, si se dan cuenta, Samuel también se enoja y dice, no, ¿cómo es posible? Y Dios le dice, a ver, tranquilo Sam, no te creas tan importante. O sea, el punto, tú no eres importante. La bronca no es contigo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Mira cómo dice el versículo 8. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome, y aquí está el punto, sirviendo a otros dioses. El punto y el pecado del pueblo no es el rechazo, no es la desconfianza, el pecado del pueblo es la idolatría. Ellos eran su propio Dios. ¿Cuántos de ustedes se aman tanto que sienten que son su propio Dios? Ese era el pecado del pueblo de Israel. La idolatría. Y acerca de este punto, el autor de un libro que se llama Dioses Falsos, que es Tim Keller, describe la idolatría de la siguiente forma, lo cual me llama mucho la atención, porque escuchamos idolatría y pensamos en la Virgen, pensamos en Judas, o ¿cómo es el otro? ¿No? San Juditas Tadeo, la Santa Muerte, o no, hasta Santa Muerte y hasta brincas, ¿no? Te espantas. ¿No? Esos andan con la santita, cuidado con esos. No, pensamos que eso es idolatría, pero eso es una parte de la idolatría. Mira cómo lo describe Tim Keller. Dice, la idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el Creador. Idolatría es permitir que algo o alguien tenga mayor importancia que Dios cuando se trata de tu felicidad, tu seguridad, tu esperanza, tu autoestima o del propósito de tu vida. Te lo voy a repetir por si no lo entendiste. Idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el Creador. Es decir, si tu esperanza está en encontrar, tu felicidad está en encontrar un novio, una novia y casarte, eso es idolatría. Si tu confianza, tu fe y tu felicidad están puestas en un carro, eso es idolatría. Si tu confianza y tu fe están puestas en una posición económica, eso es idolatría. Si tu confianza y tu fe están puestas en que eres muy inteligente o muy apto para hacer ciertas cosas, eso es idolatría. Si tu confianza y tu fe están puestas en que tú puedes solo porque eres muy machín y tienes muchos pantalones, eso es idolatría. Si tu confianza está puesta en que eres una mujer empoderada y que tú vas a ser líder de una gran empresa y que ahora la liberación femenina es tan grande que tú lo vas a poder lograr todo, eso es idolatría. ¿Y sabes cuál es el ídolo? Tu yo. Tu egoísmo. Eres tan egoísta que solo piensas en ti.
en tu bienestar, en tu felicidad, en tu posición, en que tú te sientas amado, en que tú sientas placer, en que tú, y el centro eres tú y no Dios. Eso es idolatría. Es confiar en algo que no es Dios. El pueblo de Israel en este momento, cuando tiene que confiar en Dios, lo que hace es confiar en un hombre, confiar en cualquier otra cosa que no es Dios. Por eso piden un rey como las demás naciones. Eso es idolatría. Un corazón idólatra es aquel que está inconforme con lo que tiene. Está inconforme con el gobierno de Dios. En algún punto de su vida ha puesto su confianza en algo más que no es Dios. Cuando estamos inconformes con el estatus económico que Dios nos ha puesto, empezamos a poner nuestra esperanza en que cuando obtenga esa casa, cuando obtenga ese coche, cuando obtenga esos zapatos, cuando tenga ese cinturón, cuando tenga esa camisa que tiene el otro, entonces puedo ser feliz. Entonces sí tiene un propósito mi vida. Entonces sí vale la pena ser cristiano. Porque el propósito de Dios se cumple, porque ahora sí tengo lo que yo quiero, lo que yo necesito. Ahí sí hay un buen propósito. Entonces Dios sí me sirve. Esto de ser cristiano sí funciona. Muchos de ustedes piensan que el matrimonio es lo que los va a satisfacer. ¿Cuántos se quieren casar? Para los dos grupos. Ni el que te quede soltero, ni el que te cases te va a satisfacer. Ninguna de las dos cosas te va a satisfacer. Hay jóvenes que piensan que el casarse les traerá la satisfacción que hoy no tienen. Muchos de ustedes piensan, si me caso, entonces puedo tener relaciones sexuales. Y entonces sí voy a tener el placer que yo quiera. Eso es idolatría. Porque estás pensando en ti y en satisfacer tu necesidad antes que en Dios. Y por otro lado, muchos ven los matrimonios y dicen, ¿para qué me caso si me voy a terminar divorciando? ¿O para qué me caso si eso significa tener que compartir mi vida con alguien? Eres tan egoísta que no estás pensando en compartir tu vida con alguien, o en servir al otro, o en morir a ti por amor al otro. Porque eres tan egoísta que no quieres dejar de darte algo para ti. Pero es justo lo que el Señor describe como idolatría. Pones tu esperanza en algo más que no es Dios, y eso hace que se pierda el propósito de Dios en un sentido. El pueblo de Israel no solo hace esto y confía en un hombre, sino que además no escucha. No solo comete el pecado de idolatría, sino que hay una advertencia de parte de Dios cuando lo está cometiendo y el pueblo no escucha. No escucha a un Dios que han rechazado por idólatras y que todavía en su gracia y en su misericordia, aun y cuando lo están rechazando, Dios les dice lo que va a pasar y las consecuencias que van a tener por su mala decisión. Lo que me lleva a mi última escena, versículo del 10 al 18, escena número 3. Date cuenta cómo al principio lo que hace el pueblo es agarrar un pretexto para cubrir su pecado de idolatría y piden un Dios un rey como las demás naciones, y después de eso el pueblo lo que hace no es rechazar solo a Dios, sino ser un pueblo idólatra porque ponen su confianza en otra cosa que no es Dios. Y aun y cuando están rechazando a Dios, Dios en su gracia y en su misericordia puede mandarlos a volar y decirles que no le importa y acabar con ellos en ese momento, pero Dios no lo hace, y lo que hace es tener misericordia y todavía les da una advertencia y les hace ver que están tomando una mala decisión. Versículos 10 al 18, pero voy a leer 9 y 10 primero. Ahora pues oye su voz, sin embargo, fíjate la gracia, sin embargo, les advertirás solemnemente. ¿Qué es esta palabra, solemnemente? O sea, muy en serio, de una manera muy seria, muy formal. O sea, como diciendo, pongan atención. Es como si yo les digo, debajo de una silla hay un cheque por $1,000,000 y todos se van a sentar bien para poner atención a lo que sigue de las instrucciones.
Y Dios está haciendo esta misma advertencia. Diles solemnemente, o sea, pongan atención, porque esto que voy a decir es muy importante. Solemnemente. Y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. O sea, está bien, ¿quieren otro rey? ¿Quieren un rey como las demás naciones? Se los voy a dar. Pero les voy a advertir una cosa. Les voy a decir lo que les va a pasar con ese rey. Y entonces viene la advertencia. Versículo 10 al 18. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey y dijo así. Y empieza a dar una descripción de todo lo que ese rey iba a hacer con ellos. Les iba a quitar a los jóvenes, a las princesas, a las mujeres, las iba a poner de panaderas, les iba a quitar su ganado, les iba a quitar su dinero, los iba a hacer pagar impuestos. Y les empieza a decir todas las desgracias que les van a pasar por pedir un rey como las demás naciones. Una vez más vemos a Dios como el Dios de las oportunidades. Les da el chance de rectificar la decisión que están tomando. Dios les permite ver las consecuencias que van a suceder si ellos continúan con esa decisión. Dios les permite ver la dimensión y los alcances de la mala decisión que están tomando y lo que este rey va a hacer con ellos. Versículo 11. Así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes, tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio. Versículo 13 les da otra advertencia, verso 14, verso 15, verso 16, verso 17, toda la descripción de lo que va a pasar. ¿Te das cuenta las cosas que Dios les muestra que este rey les va a quitar? ¿Te das cuenta? Estas son las cosas que más atesoramos. Pon atención en la advertencia. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros recursos. Dios les está diciendo, se va a meter con tu familia, se va a meter con tu dinero, se va a meter con tu trabajo. ¿Estás seguro que quieres ese rey? Y vuelvo a preguntarte, ¿quién es el rey al que sirves de lunes a domingo? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? Porque si tu respuesta no es Dios, es 100% seguro que estás sirviendo a otro Dios. Porque se está metiendo con tu familia, porque se está metiendo con tu trabajo, porque se está metiendo con tus recursos. ¿A alguien de aquí le gusta pagar impuestos? Tal vez ustedes no lo estén haciendo ahorita, pero sí se dan cuenta de las cosas. Y muchos de sus padres pagan impuestos. ¿A alguien le gusta que le lleguen y le cobren por trabajar? Son cosas que estoy seguro que nadie, ninguno de ustedes quiere perder. Pero el pueblo está dispuesto a perder todo eso porque están cegados en su idolatría y rechazan el gobierno de Dios. Y cuando rechazas el gobierno de Dios, rechazas el propósito por el cual has sido creado y por el cual has sido salvado. Versículo 18. Fíjate la respuesta de un corazón idólatra, la respuesta de un corazón que rechaza a Dios. El 18 dice, ese día, cuando se den cuenta de su mala decisión, clamarán por causa de ese rey que ustedes pidieron, que ustedes eligieron, a quienes ustedes escogieron. Pero el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? No los oigo. ¿Qué dice? Dios les dice, ¿seguros? Sí, queremos. Ya no hay quejas, ¿eh? Ni me vengan a decir, ay Señor, es que mira, me está pasando. Dios, ayúdame. ¿Dónde estás cuando te necesito, Señor? Se te advirtió. Y tú dijiste, no me importa. Yo
pilas, papá. A mí no me la van a hacer, tú no me conoces, ¿no? Todos somos de esa aquí. Yo no, papi. Yo no, mijo, ¿no? A mí no me la van a hacer. Mira, yo me voy a perrear en las noches acá. Y después, pilas, me arrepiento y ya estuvo. Seguro. Porque aquí dice que en ese día Dios no va a responder. Fíjate bien, versículo 19. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, no, eso a mí no me va a pasar. Eso a mí no me va a pasar. Hijo, mira, esta relación no, porque ese muchacho no es para ti, ese muchacho no es creyente. No, papá, eso a mí no me va a pasar. Hijo, deja a esos amigos porque te van a llevar a la perdición. No, papá, eso a mí no me va a pasar. Hija, por favor, ten cuidado con ese muchacho, ten cuidado con esas amigas porque te van a hacer. No, mamá, eso a mí no me va a pasar. Tu pastor, a ver, entiende, este no es el tiempo del noviazgo, no te cases con esa persona, no tiene fruto de arrepentimiento, no es creyente. No, es que yo lo voy a llevar a la iglesia y va a conocer del Señor. Esta es típica, o sea, es como de, ¿cuántas veces hemos visto el mismo error y ahí van y otra vez? Ah, no, pero a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. No estés solo, no estés solo con ella, no pueden salir solos. Ah, pero ¿por qué? Si no sé cuánto. Y después, pastor, es que está embarazada. ¿Y ahora qué hago? Y somos como el pueblo de Israel. A mí no me va a pasar. Oye, pero ese rey, ya no voy a escucharte, pueblo. Ya no te voy a escuchar. ¿Están seguros? A nosotros no nos va a pasar. Danos un rey como las demás naciones. Y es lo mismo que tú y yo hacemos todos los días cuando rechazamos a Dios y tenemos a ese ídolo en nuestras vidas. Deja de ver pornografía. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué tal el TikTok? Está bueno, ¿no? Sí, dice, sí. Una foto más, una es ninguna. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Samuel, estás loco, eso no nos va a pasar. Samuel, nosotros somos más listos, somos más inteligentes, somos más sabios. No necesitamos a un Dios porque ahora tendremos un rey como las demás naciones. Tú no estás entendiendo, Samuel. Tú no estás entendiendo, mamá. Tú no estás entendiendo, papá. Tú no estás entendiendo, pastor. El cristianismo de hoy es LGBT cristiano. Pasa nada. Todo es como Peña Nieto, ¿no? Todo es amor. Momentos en que como pastores notamos ese afán por decir, me quiero casar, me quiero casar. Y hay unos que hasta se aferran, ¿eh? Y empiezan a querer hacer una telenovela bien rara, donde se ponen hasta como víctimas. Date cuenta de la actitud que tienes, date cuenta de la forma en la que te acercas. Si tú eres de los muchachos o muchachas que toman sus decisiones y luego te acercas con tu pastor, estás perdido. ¿Para qué te acercas con nosotros cuando ya tomaste tu decisión? ¿Vienes a buscar consejo o vienes a avisarme lo que vas a hacer? ¿Te acercas con tu pastor solo para decirle, voy a hacer esto, eres mi pastor, no eres mi papá, yo voy a hacer lo que yo quiera? ¿Para qué te acercas? Ya tomaste tu decisión, haz lo que quieras. Yo voy a rendir cuentas de ti, el pastor Emilio va a rendir cuentas de ti ante Dios, perfecto, sí. Pero tú te acercaste con una decisión tomada, tú no veniste a pedir consejo. Tú veniste a decir lo que ya decidiste hacer. ¿Te das cuenta de tus razones para los pecados, las cosas que estás confesando? ¿Estás escuchando tus respuestas? ¿Sabes las implicaciones de las decisiones que estás tomando? ¿Crees que estás maduro para empezar una relación o para casarte? ¿Crees que estás maduro para hacer ciertas cosas? ¿Crees que de verdad tienes la madurez para hacerlo?
¿Te has puesto a reflexionar en eso? ¿Buscas consejo? Una de las cosas con las que más me encuentro como pastor hoy son matrimonios ya grandes, incluso con hijos, y es que no quiere venir a la iglesia. Ora por mi esposo. Lo tengo que levantar. Yo soy la que me levanto. Yo soy la que traigo a mi familia a la iglesia porque mi esposo no quiere. Oye, cuando te ibas a casar, ¿tomaste consejo? ¿Viste esas cosas? ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Tomaste consejo con el pastor? ¿Viste cómo era esa persona? Sí, me dijo que no. Y ahora, con 3 chamacos, ahora ya casó con ese hombre y ahora tiene que jalarlo para la iglesia. Y lo mismo con las mujeres. Es que mi esposa no quiere venir, es que nos casamos y la tengo que traer a fuerza y ya no quiere escuchar de la palabra del Señor y es que ya no quiere congregarse y es que mis hijos les dice que Dios está en otros lados, que no es necesario venir a la iglesia. Pastor, ayúdame a orar por mi esposa. Y cuando tenías que tomar el consejo, ¿escuchaste el consejo? ¿Escuchaste tus respuestas? ¿Filtraste su vida por la Biblia? ¿Viste que tenía un fruto genuino de arrepentimiento? ¿Viste que amaba al Señor? Que no había que decirle que había que congregarse, porque hoy en día unos dicen, no, hoy es muy fácil, hoy me puedo congregar por YouTube, no pasa nada, no tengo que ir a la iglesia, porque me va a dar COVID. ¿Filtraste todo eso? ¿Por qué? Porque 20 años después, con 2 chamacos, ahora estás sufriendo las consecuencias de la decisión que tomaste porque le dijiste a Dios, no me importa lo que tú digas, yo tengo otro Dios y yo soy mi Dios y yo tomo mis propias decisiones. Y ese no era el propósito de Dios. Tú desviaste el propósito por tu actitud, por tu conducta y por tu corazón idólatra. Date cuenta de las consecuencias que puedes tener al unirte con una persona que realmente no es cristiana, o al unirte o a ir a un trabajo que no va a edificar tu vida, o a tener una amistad con una persona que no te va a edificar en nada, que te va a alejar del Señor, que no te va a acercar al Señor. Es más, date cuenta que si estás aquí porque te obligaron o porque no te quedó de otra, estás perdiendo el tiempo aquí. A mí no me pagan porque tú vengas. Yo no gano nada si tú estás sentado. Yo no gano nada si son 50, si son 100, si son 120. Si tú estás aquí a fuerza, no te va a servir de nada. Y ¿sabes qué? Eso es un gran dolor porque te vas a terminar perdiendo. Porque el cristianismo no es a fuerza. Si tú no entiendes el evangelio, tú lo que estás haciendo es no ser cristiano, es ser un moralista que hay que estarle diciendo todo el día, ven a la iglesia, ponte a orar, lee la Biblia, arrepiéntete, busca a Dios. Hay que estarte pegando todo el tiempo y todo el día. No has entendido el evangelio. Y el trabajo del pastor no es estar viendo a ver qué haces. Somos pastores, no policías. Yo no puedo estar viendo qué traes en el teléfono, qué música estás escuchando, a dónde estás yendo, quiénes son tus amigos. Eso no me interesa, porque si tú no entiendes el evangelio es el helio que hace que un globo suba todo el tiempo. Si yo te echo aire para estarte pegando en la espalda, para que vengas, para que te arrepientas, para que busques del Señor, no sirve de nada porque todo el tiempo te voy a estar pegando para que suba, para que suba, para que suba, para que suba. Pero si tú tienes el evangelio adentro de ese globo, vas a subir solo porque es el evangelio lo que te salva. No que yo te esté diciendo lo que tienes que hacer o cómo debe de comportarse un cristiano. Si no lo haces por Dios, no lo vas a hacer por tus papás. Ni por ti, aunque te estés dando cuenta de la revolcada de pecado que te estás dando. Si tú no entiendes quién es Dios y quién eres tú, de nada te va a servir. Y el propósito de Dios no se va a cumplir, no por culpa de Dios, sino por culpa tuya, por tus malas decisiones, por tu idolatría, por tu arrogancia, por tu egoísmo, por tu soberbia, de pensar que tú no necesitas a Dios para nada. Dios les dice, tomen su decisión. En este libro de Dioses Falsos hay un apartado donde el autor pone un ejemplo de un pensamiento de Madonna. Todos conocen a Madonna, porque con eso de que ya son la generación nueva y todo ese rollo, ya nada más Bad Bunny. Todos conocen a Madonna. Madonna dice lo siguiente: yo tengo una voluntad de hierro. En mi voluntad
Todo ha sido siempre para vencer un horrible sentimiento de ineptitud. Logro superar un ataque de esto y me descubro a mí misma como un ser humano especial. Pero después paso a otra etapa en donde pienso que soy mediocre y eso es lo que siempre me está empujando y me ha convertido en alguien importante. Pero siempre sigo teniendo que demostrar que soy realmente alguien. La lucha nunca ha terminado y es probable que nunca termine. La reina del pop, Madonna, millonaria, que llena escenarios donde se pare. Una persona que tú ves en la televisión y dices, wow, ¿qué puede necesitar esta mujer si lo tiene todo? Y resulta que cuando está sola en su casa se siente inepta. Ella no se siente la reina del pop, ella se siente inepta. No tiene una identidad porque no ha conocido a Cristo. Para nosotros es la reina del pop, pero para ella es una persona mediocre. ¿Te das cuenta? Y es justo esa esclavitud de la que Dios está hablando. Cuando hacemos un ídolo, creemos que eso nos va a servir a nosotros, pero no nos damos cuenta que nosotros le estamos sirviendo al otro ídolo, a un negocio, al dinero, al trabajo, al novio, a la novia, a un coche, al Nintendo, a unos tenis, a lo que me digas. Le estás sirviendo a otra cosa y no a Dios. Ahora, un ídolo no nace de la noche a la mañana. No es que hoy, hoy la pornografía me está pegando duro. Hoy las redes sociales, o sea, no puedo dejar de ver el Facebook. Es más, mi identidad se define en cuántos likes tengo. Si tengo 10 likes para arriba, entonces me siento bien. Si tengo 5 likes, entonces me deprimo porque no soy popular. El ídolo es algo que viene desde hace mucho tiempo y hemos ignorado advertencias, ya sea de la iglesia, de nuestros hermanos, del pastor. Ponte a reflexionar. Ya has recibido advertencias, muchas advertencias, y las has dejado y las has dejado y las has dejado, pero hoy es un buen día como para poner atención en esas advertencias. Un corazón idólatra puede sentirse incómodo, señalado y aún así salir de aquí y aferrarse a su ídolo. No confía, no escucha, no aprecia. El pueblo ha sido incapaz de apreciar todo lo que Dios ha hecho por ellos. La principal característica del pueblo de Israel es que era dirigido por Dios y no por hombres, y eso es justo lo que el pueblo está rechazando. Y eso es justo lo que tú y yo estamos rechazando el día de hoy. Quieren un hombre y no quieren a Dios. Quieren un ídolo y no quieren a Dios. Y no encontré mejor descripción en la Biblia de este punto que lo que dice 2 de Pedro 2:22. Dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y así somos tú y yo todo el tiempo. El pueblo de Israel había sido perdonado, lavado, apartado, cuidado, y ahora quería volver a revolcarse en su misma porquería. Es lo que tú y yo hacemos cuando seguimos anhelando los placeres del mundo, cuando ves a aquel hombre o aquella mujer con ese coche, con esa cadena, con ese reloj, con esa vida. El pueblo de Israel no quiere vivir por fe. Mira el versículo 20, ya estoy terminando. A fin de que seamos como todas las naciones para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. El punto del pueblo de Israel era que vieran a un hombre delante de ellos, alguien que los motive, alguien que diga, vamos, tú puedes, eres el mejor, eres un campeón, no hay nadie como tú, vamos, adelante, eres una princesa del Señor, Dios tiene algo maravilloso para tu vida, venga, vamos, adelante. Venga, mujer empoderada, eres fregona, tú puedes, vamos, vamos, vamos. Ellos querían un coach, querían un rey que fuera adelante y que los motivara. Ellos no querían vivir por fe, querían vivir por vista. Ellos no querían problemas, no querían sufrimiento, no querían dolor. Ellos querían todo el tiempo cosas positivas. Algo que los motive a salir a la guerra. Querían un rey visible que pudieran tocar
Y yo les pregunto, jóvenes, ¿qué rey más visible quieres que Cristo crucificado? ¿Qué rey más palpable quieres que Jesús en la cruz, clavado por tus pecados y por mis pecados? ¿Qué más quieres? ¿Qué necesitas para confiar en Dios? No para poner tu confianza en un ídolo, sino para poner tu confianza en Dios. ¿Qué más quieres? Fue capaz de entregar a su Hijo y tú eres incapaz de creer que Dios está velando por tu santidad todos los días, que aun cuando no hay trabajo Dios te provee, que aun cuando estás soltero Cristo es suficiente para ti. ¿Qué más necesitas? ¿Dónde estarías si Dios te concediera todos tus deseos? Ponte a pensar. Si Dios te cumpliera todo lo que tú pides, ¿dónde estarías? ¿Crees que estarías aquí? Si tú sales de aquí y dices que 1 Samuel capítulo 8 me dice que soy un idólatra, está bien, pero te vas a quedar igual. La idea de este texto no es que sepas que eres un idólatra, eso ya lo sabes. La idea de este texto es que veas la gran necesidad que tenemos de Cristo y de que Cristo reine de verdad en nuestras vidas. Porque ese es el propósito por el cual fuiste creado, que Cristo reine en tu vida, que Cristo reine en tus pensamientos, que todo lo que hagas, lo hagas por amor a Dios, que tu vida esté centrada en el Evangelio y cada que hagas algo piensa, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué voy a la escuela? ¿Por qué escribo estos mensajes? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué oro? ¿Por qué digo que soy cristiano? ¿Por qué haces lo que haces? Si la razón no es Cristo, este es un buen momento para reflexionar en eso. Solo Cristo es el Rey. El cristiano tiene al verdadero Rey, un Rey que vale la pena servir, un Rey que no esperó a que nosotros le sirviéramos, sino que se despojó, vino a servir y no a ser servido, un Rey que vino a embarrarse de tu porquería y de la mía. Ese es Cristo y solo Cristo. Que podamos humillarnos delante de la cruz y que verdaderamente Cristo reine en tu vida para que el propósito de tu vida se cumpla. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Tu relación con Dios es el parteaguas de tu vida, en el que hoy tú te humilles, te rindas ante Cristo y que Cristo sea el Rey de tu vida, o que sigas bajo el gobierno de tu propia idolatría, de tu propio yo. Y entonces dejes de vivir un cristianismo bíblico, real y verdadero, y sigas viviendo un cristianismo falso, sirviendo a otros dioses que no son Dios. Esa es una decisión que tú tienes que tomar el día de hoy. Eso es algo en lo que tú tienes que reflexionar el día de hoy. Yo no te voy a convencer de nada, nunca. El Espíritu Santo es el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y si eso no te convence, tenemos un problema muy serio, porque ya no hay nada que te pueda convencer. Y eso significa que estamos perdidos por completo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra esta noche, Señor. Gracias porque a pesar de nosotros y a pesar de nuestro pecado y a pesar de que nosotros te rechazamos todos los días con nuestro pensamiento, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, con nuestra propia conducta, Señor, con nuestra apatía, tú eres bueno y nos das otra oportunidad. Y tu gracia se extiende, Señor, y hoy nos das una nueva oportunidad de podernos arrepentir, de estar cara a cara contigo. Señor, por favor, confronta mi pecado, confronta mi idolatría, Señor, que pueda entender que mi propósito en esta vida se cumple en Cristo. Que si mi fe está en Cristo, el propósito por el cual fui creado se ha cumplido, Señor, y que todo lo demás es gracia, es extra, Señor, y no lo merezco. Pero lo más importante es que yo pueda vivir mi propósito cumplido en Cristo, Señor. Por favor, quebranta mi corazón, que yo pueda entregar toda mi idolatría, mi orgullo, Señor, y que pueda derramar mi corazón contigo.
que después de este día, Señor, mi corazón anhele servirte, anhele leer tu palabra, anhele buscarte, anhele orar, Señor, que pueda conocerte más, no solo por emociones, sino por una comunión real contigo, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Ayúdame a ser como tú, Señor, porque no puedo hacerlo, porque mi pecado es fuerte, porque necesito mortificarlo todos los días, Señor, porque mi apatía no me permite hacerlo y ya me di cuenta de eso, Señor. Hay cosas que quiero dejar y no puedo dejarlas, Señor. Ayúdame a hacerlo, Señor. Voy a luchar todos los días con mi propio pecado hasta que tú vengas y estoy consciente de eso, pero ayúdame a que cada día sea menos, que cada día me parezca más a ti, Señor, que pueda tomar esa decisión de vivir en santidad, apartado para ti, Señor, y que esa santificación que tu Espíritu Santo hace en mi vida, ese proceso de parecerme cada vez más a ti, Señor, pueda ser más palpable en mi corazón y reflejarlo en mi iglesia, en mi casa, en mi familia. En el nombre de Jesús, Señor.